¿Qué podemos colegir tras la visita del Papa, ¿no? Siempre recurrimos a nuestro buen amigo Manuel Bernales Alvarado, un poco para entender los mensajes de su santidad, pero también un poco para reflexionar exactamente lo que significan estos preceptos planteados por el Papa, por su santidad, y cómo, o sea, estos hechos planteados pueden servir ya no solamente como una agenda política, ¿no?, sino para la vida diaria de los peruanos. Manuel, qué gusto saludarte, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, José, mucho gusto de estar aquí. Como tú me preguntas, yo te estaba comentando antes de estar junto con todos nuestros amigos oyentes, varones y mujeres, así es, para hablar en términos contemporáneos, pero cuando se dice así los es, ya estamos diciendo todos, lo otro son modas, no es ni gramática ni buen así español, son cuestiones de moda. Bien, primero, hay una mirada de los católicos y de los no católicos. Segundo, dentro de los católicos habrá quienes, como ya me consta porque lo he escuchado y lo he leído, reclaman principalmente por el asunto del indulto, que el indulto no debió ser, que debió referirse a eso, reclaman por el asunto del sodalicio, que es un delito y un escándalo que debió referirse a eso, reclaman por el asunto de Pativilca, los barrios altos, contra Fujimori, además, que se junta con el indulto, reclaman, ¿qué otro asunto importante que ha estado siendo reclamado? Esto es por un sector de la gente, ¿verdad? Principalmente eso, por un sector de la gente. Ahora, hay otro sector católico que piensa de otra manera. Ayer, por ejemplo, el ex canciller, que es una persona muy culta, y que tiene su posición política conocida, que es el abogado Tudela, junto con Rey con Barba, amigos nuestros y periodistas muy conocidos, decían una cosa muy cierta: el Papa no ha dicho ni una sola palabra sobre los policías que han muerto, que han sido asesinados, la gente que ha dado la vida, no solamente en Bagua, donde en realidad ha habido más policías asesinados y muertos en choque que indígenas. Esa es la verdad, esa es la realidad, esos son los hechos. Entonces ellos reclaman eso. Por otro lado, en el tema de corrupción, ¿cuál es la lectura en el asunto del discurso papal para los católicos? Para luego hablar de los no católicos. Para mí la lectura es la siguiente: el Papa el primer día ha dado su mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal? La reiteración, el poner nuevamente en valor y en relieve la encíclica Laudato Si. No es lo mismo referirse a la Biblia que referirse a una encíclica, pero no es lo mismo referirse a una encíclica que referirse a una carta pastoral. No es lo mismo referirse a una carta pastoral que referirse a un discurso en una ocasión civil o laica. Por eso yo recomiendo, y espero que esto sea parte de la información de esta casa, que se publiquen, como ya están circulando a través de la fuente vaticana, todos los mensajes del Papa en sus visitas a Chile y Perú. Hay que leerlos en conjunto, todos. No con un ojo el derecho abierto o el izquierdo abierto y el otro ojo cerrado. No hay que hacerlo así, hay que leerlo en conjunto. Entonces, en este conjunto reitera la encíclica que tiene mayor jerarquía que otras manifestaciones o pronunciamientos. Y la encíclica es una encíclica pues de valor universal. Hoy día, uno de los principales temas mundiales es el tema de la degradación ambiental. Ahora, me puede decir, ¿y por qué el Papa no ha hablado de Villa María del Triunfo, que está llena de basura y ha estado cerca a Las Palmas? ¿Por qué no ha hablado del río Rima, que es un gigantesco basural? Es una despensa, ¿no? ¿Por qué no ha hablado del océano? ¿Por qué no ha dicho que la alta Amazonía y partes de la Amazonía están completamente contaminadas? Por una sencilla razón: porque el mensaje dirigido a los peruanos es también un mensaje universal. Sí.
Y el mensaje a los peruanos ha estado claro, y el mensaje universal también tiene que estar muy claro. Y cuando habla la degradación del ambiente, que él no usó esa palabra, pero es la palabra que utiliza el Banco Mundial y que utilizamos los especialistas, la degradación del suelo, de las aguas y del aire, que se expresa en distintas cosas. En segundo lugar, esta degradación a la naturaleza tiene dos aspectos, entre otros, pero dos que me parecen saltantes, José, que me gustaría subrayar. Uno es la acción irresponsable de unos y otros, no solamente de los grandes, sino también de los pequeños, de los que pasan están usando una combi, están botando basura de la combi, junto con un carro Porsche que también bota otro tipo de basura, ¿no? O bota la misma basura, la botella de agua. Entonces, esa irresponsabilidad con nuestro propio ambiente no es solamente el valor natural de la Amazonía, pero en segundo lugar, el valor de la Amazonía es un valor estratégico mundial hoy día. No es solamente una parte nuestra, la Amazonía es un valor estratégico mundial en el equilibrio de las fuerzas naturales junto con las fuerzas económicas del planeta. Y entonces a eso se dedica la encíclica. La encíclica no entra en detalles sobre la degradación urbana, pero hay que entender que el planteamiento general de valorar la naturaleza no se está refiriendo solamente a la parte verde de la naturaleza. Yo podría decir en ese sentido, entonces en el mar estamos bien, en el mundo. No es verdad, porque el mar es uno de los elementos, en primer lugar, más importantes del planeta para su equilibrio, y en segundo lugar, fundamental para la vida. Y sin embargo, estamos maltratando al mar porque probablemente ahí no hay electores ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni del Perú, de Chile o del Ecuador. El otro elemento fundamental es cuando llama la atención sobre la voracidad de malas empresas, que por desgracia son la mayoría, a mi modo de ver, en esto puedo discrepar de muchos, grandes empresas que están haciendo un destrozo del planeta, y no desde hoy. Este destrozo del planeta empieza con la revolución industrial y empieza en Europa. En Europa, donde hoy día ya se han recuperado muchos ecosistemas, muchas partes dañadas a lo largo de los años por la industrialización, tanto en el occidente como en el oriente europeo. Aquí estamos atrasados, estamos empezando el ciclo. Allá, por ejemplo, el río Rin o el río Danubio era un botadero industrial, botadero urbano, eran botaderos, y hoy día se pesca nuevamente y se bebe aguas de esos ríos. Son ríos enormes, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de longitud, y que pasan por distintos países y que comunican la parte del Atlántico Norte en realidad, y van hasta cerca del Mar Caspio. ¿Esto qué va a significar, Manuel? Que a futuro ya los estados van a tener que asumir mayores compromisos, pero también a futuro estas empresas, las propias comunidades, las propias colectividades y el propio Estado van a tener que generar un diseño racional cuando se requieren este tipo de inversiones. Así es. Permíteme decir una cosita antes de entrar al corazón de lo que acabas de decir, o mejor entro al corazón y después te digo la otra cosa. Como usted. Mira, la gran pregunta es el cómo. El Papa no da recetas, salvo recetas teológicas que se derivan de si tú eres cristiano o católico y das una receta teológica el Papa y moral. No solamente se ha referido a las grandes empresas, también ha dicho los movimientos ideológicos, ¿no? Por supuesto. Claro, se ha dicho que también hay una pero básicamente estos movimientos ideológicos no son solamente los opuestos a las grandes empresas. Hay movimientos ideológicos que acompañan a esas grandes empresas. Y hay movimientos ideológicos que, por ejemplo, pueden apoyar a sectores de la izquierda. ¿Qué son las FARC? Así es. ¿Qué son las FARC? ¿Son santos? ¿Están en una peregrinación? ¿Van a rezar a la Virgen de Chiquinquirá? ¿O son delincuentes o han sido delincuentes y son todavía los que mantienen los recursos y el control de los recursos del narcotráfico, el poder? Entonces, no hay que leer el término ideología o puesta en empresa solamente de un solo ángulo, sino que es el conjunto de ideas y creencias que expresan la conciencia social de un grupo. A favor del capitalismo o en contra del capitalismo son ideologías. Así es. Entonces, la pregunta es si el Papa
y ningún papa puede dar una receta, porque es un asunto complejo, en primer lugar, y al mismo tiempo, en primer lugar también, porque no es responsabilidad del jefe eclesiástico, es responsabilidad de los ciudadanos, y lo que nos falta es ciudadanía, nos falta gobernanza, o sea, participación en esa ciudadanía, una ciudadanía vibrante, informada y con responsabilidad. Entonces, ese cómo se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos una buena red de comunicación en la selva peruana, en esa zona de la Amazonía? La respuesta científica es multimodal. Sí. Tiene que ser la principal carretera, los ríos, y allí no tenemos ni un solo puerto fluvial importante todavía, no lo tenemos. Lo más antiguo viene a ser el establecimiento de Iquitos, en la época de Castilla, 1856, ya ni me acuerdo en este momento. Imagínate, ¿no? Segundo lugar, aéreo. Y lo aéreo lo están demostrando. ¿Quiénes son los que más usan el espacio aéreo en la selva? Los narcotraficantes. Y también los contrabandistas. Entonces hay que ocupar ese espacio que está ocupado ilícitamente, hay que ocuparlo lícitamente con todo tipo de transporte aéreo, no solamente el de carga de pasajeros grandes, sino con avionetas, como existía antaño en el Perú, y tiene que haber un servicio comercial para los que pueden pagar, y tiene que haber un servicio de apoyo para los que verdaderamente lo necesitan, no para la amiga, la amante, la esposa, la mujer o la tía del piloto del avión, sino para quien lo necesite. Entonces tienen que conjugarse respuestas comerciales con respuestas no comerciales. Tercero, en vez de carreteras, que ya está probado que carreteras en trópico húmedo inducen a la migración e inducen a la destrucción de los lados de la carretera y luego de la penetración hacia otros lados, entonces hay que volver a usar los ferrocarriles. Miren, al comienzo del siglo XX, Iquitos tenía un ferrocarril. Iquitos, eso no lo sabe la gente. Iquitos tenía un ferrocarril que conectaba Punchana con la zona de Belén, y pasaba por la calle principal de Iquitos, que se llamaba la calle Próspero, y eso existe todavía. Ahí quedan los restos de ese ferrocarril. Los principales proyectos ferrocarrileros eran para entrar a la Amazonía. Claro, eran proyectos mediante concesiones. En esa época se daban, así como las concesiones para el canal de Panamá a Fernando de Lesseps primero, que fracasa, y luego los gringos. Aquí también había un proyecto de concesión con Roy Letourneau y otros. Entonces eso se abandona en el Perú porque la guerra con Chile nos sojuzga, y los chilenos destruyen el sistema ferrocarrilero del Perú, y después, ¿quiénes nos hemos encargado de terminar de liquidarlo? Los peruanos. Ya sin ocupación chilena hemos destruido los ferrocarriles tanto más que ellos. Entonces, respuesta no unimodal, sino multimodal. Segundo, ¿cómo haces tú en algunos lugares para proveer energía? Ejemplo, Iquitos. Y yo te pediría que invites aquí a los amigos y amigas exministros de Energía y Minas para que te lo digan. Si estoy equivocado, pues no me invitas nunca más. Pero, ¿qué es más importante en Iquitos? El seguir utilizando petróleo, que produce contaminación, que produce calentamiento global, el tender una línea de 800 kilómetros que va a pasar sabe Dios por dónde y haciendo qué cosas, y se va a prestar a sabe Dios qué negociados sucios, o utilizar al máximo el viento. Energías renovables, ¿no? Energías renovables, el sol y la propia energía de los ríos. ¿Por qué no se ha hecho esto? Porque tenemos que dar respuestas técnicas desde el Estado, técnicas desde las empresas, técnicas desde las comunidades, en vez de esa sinvergüenzada gigantesca que hay en Iquitos, que es, por ejemplo, el hacer un sistema de agua potable y desagüe pésimo, no solamente pésimo, sino absolutamente dañino. Para no extenderme, el cómo se aplican esos principios, así como en economía, un gran economista teórico no te va a decir, oiga, diseñe usted su empresa de comunicaciones de esta manera. Claro. El cómo es del empresario, del ciudadano, del gobernante, del alcalde, de los administradores regionales, de la academia. Mira, a mí me ha sorprendido una cosa muchísimo.
no ha habido un solo pronunciamiento de la Red Científica Nacional ni de las universidades en ocasión de la visita del Papa. Los que más han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, no estoy criticando por si acaso, y es natural, han sido los jesuitas de la Universidad Ruiz de Montoya, que han estado muy presentes en todo, y eso es absolutamente natural. Y la universidad, en el caso de Madre de Dios, de la Universidad Sede Sapiencia, que tiene su sede en el norte de Lima, pero que también ha estado actuando allá, pero no ha habido una palabra. ¿Dónde están los científicos que apoyen lo que dice el Papa? O sea, no tenemos científicos. La visita papal ha sido solamente religiosa y política, no ha sido científica. ¿Dónde han estado las organizaciones de padres y madres de familia que podían haber dado su voz diciéndole: Papa, aparte de lo que usted dijo ya antes, y aquí entre paréntesis lo repitió, cuando la vida va desde la concepción hasta la muerte natural, ¿dónde está el movimiento de pro familia, pro vida, que tampoco se han manifestado? ¿Dónde ha estado el pronunciamiento del Congreso dando la bienvenida al Papa? Si lo ha tenido alguna buena comunicación, aparte de los gobernadores regionales que han estado presentes saludando nada más que para el protocolo, ¿ha habido algún pronunciamiento de ellos? Bueno, eso significa que nos falta respuestas, José, nos falta riqueza de vida cultural, científica, ciudadana y cívica. Por eso digo yo, me explico por eso que tal vez por ese vacío que tenemos, por esa obsolescencia de nuestra institucionalidad republicana y humana, es que estamos pensando que el Papa venga a hablar en favor de A o en favor de Z, o en contra de A o en contra de Z. Ahora, el otro asunto interesante al que yo me quería referir es lo siguiente. El Papa ha buscado una línea, en primer lugar, de conciliación dentro de la Iglesia. Eso lo dijo ayer de manera muy puntual, ¿no? Con la reunión con los obispos, ¿no? Así es. ¿Y qué significa eso? Que en Madre de Dios, los jesuitas que acompañan a Manuín, que ahora infelizmente ha perdido una pierna, ese conciudadano nuestro, corona al Papa. ¿Y quiénes lo coronan? La gente que estuvo orientada, apoyada y hasta manipulada para la matanza que hubo en Bagua. Conocido como el Baguazo, ¿no? Conocido como el Baguazo, claro. Yo pienso, ¿el Papa no tendrá información sobre eso? ¿O tendrá solo una información parcializada? ¿No sabe acaso que ahí murieron más policías que indígenas? ¿No sabe acaso de las responsabilidades de los gobiernos en todo eso? Pero si vamos a esperar, como querían los amigos de Willax anoche, que el Papa se refiera a esos asuntos de una manera detallada, pues entonces no acabaría de referirse nunca a nuestros males. A todos los hechos que acontecen en el país. Así es, y confundiríamos lo que es una visión, en síntesis. Mensaje universal en sí, ¿no? Mensaje universal, mensaje religioso y mensaje humanístico, pero que las responsabilidades de respuesta de cómo se hace eso es nuestra. Ahora, en esa universalidad, Manuel, y ahí es muy importante que nos ayudes con tu reflexión, ¿cómo es que vamos a digerir esos mensajes que trae el Papa para toda la cuenca amazónica? Entendiendo no solamente el lado de Perú, tenemos que hablar de Ecuador, tenemos que hablar de Colombia, de la Guyana, tenemos que hablar de Bolivia, tenemos que hablar de Venezuela, de Brasil, todos los países que forman parte de la cuenca. Entonces, ¿cómo es que nos tenemos que poner de acuerdo ahí? Mira, yo creo que no las palabras del Papa, no el reto papal, por ahí, a llamarlo así, no la admonición papal, no el planteamiento papal, sino nuestra inacción y nuestra acción mala, defectuosa o defectiva, como le gustaba decir a Carlos Delgado, un amigo ya fallecido hace muchos años. Eso es lo que nos hace difícil esta tarea. ¿Qué le vas a pedir al gobierno regional de Iquitos y a los alcaldes y a la municipalidad de los que están ahí? Que respondan a corto plazo en el sentido de lo que ha planteado el Papa, sí, para que lo empiecen, pero eso nos va a tardar varias generaciones. Como decían los chinos, si un árbol va a dar sus frutos en 40 años, ¿por qué no lo empiezas a sembrar ya? ¿Por qué postergas la siembra? Lo que va a dar frutos con más tiempo de maduración tiene que ser sembrado, como dicen acá popularmente, más antes, papá. Así es. Segundo, con los países.
tenemos que tener acuerdos claros y concretos con el Brasil. En primer lugar, para impedir que el Brasil siga degradando la Amazonía. El Brasil la continúa degradando. ¿Acaso ha vuelto a plantar árboles para que se regenere el bosque en todos los millones de hectáreas que han cortado para soya y para ganadería? ¿Acaso eso ha ocurrido? No ha ocurrido. Entonces Brasil sigue teniendo una gigantesca responsabilidad. Segunda responsabilidad, ¿los problemas se resuelven a balazos o se resuelven a balazos cuando hay un conflicto armado, cuando hay una ilegalidad extrema como un narcotráfico, un narcopoder armado? Pero se resuelven fundamentalmente con buenas inversiones para la gente que está ahí. Y aquí quiero tocar otro punto fundamental que uno podría reclamar. ¿Por qué el Papa no se refirió a los ribereños y a los seres urbanos que viven en la Amazonía? ¿Acaso solo son los indígenas? Se refiere a los indígenas porque son la primordial, o sea, la primera en su orden preocupación. Pero eso no excluye de tratar por igual, de tratar con los mismos criterios de justicia y equidad a los ribereños y a los habitantes urbanos. Mira, da la impresión, si uno no tiene la información, si uno no entiende bien lo que dice el Papa, da la impresión de que se ha referido a una Amazonía verde donde solo hay pueblos indígenas. Mira qué curioso, el Papa no tiene que venir a enseñarnos demografía. La demografía la tenemos que saber nosotros los ciudadanos y saber que en la Amazonía hoy día Iquitos tiene más habitantes que todos los que hay en Madre de Dios. Solo Iquitos ya están cerca de 500,000 habitantes, si es que no los ha pasado ya y no se han contado bien por las deficiencias institucionales censales. En segundo lugar, la Amazonía peruana al menos es hoy día una zona urbana, islas urbanas, en medio de un mar verde, todavía verde. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener presentes. El mensaje es primordial para el más vulnerable. ¿Cristo acaso le fue a ayudar al rico de Pulón en primer lugar? ¿Nació en una cuna de oro? Que me perdonen lo que voy a decir, ¿nació en San Isidro, o en La Molina, o en las Casuarinas? ¿O nació en San Juan del Lurigancho? Entonces, el mensaje está en primer lugar para el más vulnerable, para el pobre, pero no excluye a los otros. Y el grave error de mucha gente que ha malinterpretado la llamada teología de la liberación es que cree que por estar en favor del pobre está en favor de el que no es pobre. No puede ser. Entonces, la prioridad siguen siendo los indígenas, los que viven ahí, los que están desapareciendo, y están desapareciendo nuestras lenguas indígenas, nativas. Segundo, ¿eso es solamente válido para el Perú? No, porque en Brasil han desaparecido más lenguas y más pueblos. Es válido también para Venezuela, para las Guayanas, para Bolivia, para Ecuador y para Colombia. Pero óyeme, también es válido para América Central. Sí. Mira, en América Central mucha gente no sabe, existen también muchos pueblos indígenas. En Costa Rica quedan algunos, Nicaragua, que ocupan además, así como en Loreto, acá y la Amazonía, el departamento más grande de Nicaragua es el oriental, que da hacia el mar Caribe, hacia el mar Atlántico. En Honduras igual. Pero en Honduras el grupo, y con esto quiero terminar el ejemplo, el grupo étnico, la etnia o nación como dicen ahora, pero eso es discutible, el grupo étnico, antropológicamente hablando, grupo étnico mayoritario, no es precolombino, es de origen colonial, son los garífunas, que son una conjunción de los negros que venían esclavos del África con los indios caribes, y parte de ellos llegaron desde el Perú allá, y por eso en reconocimiento al origen peruano y en fin, en su propia historia, la playa más importante, la zona garífuna más importante del norte de Honduras se llama Playas del Perú y están en una ciudad que se llama La Ceiba. Entonces, como no son precolombinos, no son originarios, no tienen importancia. No, pues sería una lectura torpe, ¿no? También tienen importancia. Nos queda un minuto, Manuel. Con mucho gusto. Miremos con optimismo esta presencia del Papa acá en el Perú, en el caso específico de los temas de Amazonía. Yo lo miro más que con optimismo, con una voluntad renovada de lucha. ¿Ya? Permíteme hacer un pequeño anuncio. Sí. En el mes de abril, con mi amigo y paisano Charapa como yo, más que yo,
Roger Ril, vamos a presentar nuestro libro sobre las Amazonías del Perú. Y que hoy tiene mayor vigencia. Así es, que tiene mayor vigencia, que es un reto, es un libro que estamos simplemente actualizando algunos datos, está terminado desde el año 2011. El 2011 ya lo acabamos, pero ha estado durmiendo el sueño de los justos, o como me dijo una amiga, el sueño de las buenas oportunidades. Resumen, no soy ni pesimista ni optimista, soy realista. Esto significa que tengo que reconocer los factores que llevan al pesimismo, y soy realista porque también tengo que reconocer los factores que llevan al optimismo, y mi respuesta es luchar y trabajar para tener el cómo, para tener el con qué, para tener con quiénes y para tener respuestas sostenibles moralmente, no solo ambientalmente, sino sostenibles moralmente y sostenibles políticamente. Hay que adecentar la vida pública, hay que mejorar la calidad cívica. De eso se trata, en realidad. Bien, nos acompañó Manuel Bernales Alvarado, un directo amigo que siempre nos permite y nos ilustra, ¿no?, con sus conocimientos y sobre todo... Y a mí me hacen pensar tus preguntas. Y Manolo, como siempre, muy agradecido.